por inteligencia artificial. A ver qué tienen esos oyentes para decir. Yo voy a leer el trino de Jolly Grilla, así se llama la gente en X. Jolly Grilla, un saludo. ¿De qué habla este señor? Argumentó su votación, no ganó. En Alemania ganó el CDU-CSU, el de Angela Merkel, para mayor claridad. Estos tweets son tan torpes. El señor tiene los ojos del mundo encima. Habla pues criticando a nuestro presidente que como trinó como un muchacho, el bobo, el más bobo de clase que tiene 15 años, dice. La extrema derecha gana Europa. Extrema derecha. Repetimos, repito, estamos volviendo siempre a repetirnos en cuanto esto era lo que hace 15 años decían de cualquiera que tuviera ideas socialistas. Decían, guerrillero, extrema izquierda, por comunista. tener ideas sociales, comunista. Este tipo dice extrema derecha. En sentido estricto, para ser extrema derecha tiene que estar a favor del uso de las armas y trascendiendo al Estado, en sentido estricto. Me dirán que no, pero entonces, ¿por qué usan términos como los que va a usar? Dice, la riqueza distribuida por el estado de bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos, sí, como en el pasado, reaccionan contra los éxodos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista, convocando a los que siguen al señor del bigote cortado. Es increíble. Y termina, reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder. ¿Cuáles pobres? No se han dado cuenta del ascenso del fascismo al poder. Otra vez, ahora usa el fascismo. El faro de la democracia está ahora en América Latina. El faro de la democracia está en cualquier lado, Petro, menos en usted. Faro de la democracia no es usted, señor. Y lastimosamente, no es América Latina, porque tenemos al lado nuestro el caso de Venezuela, que usted admira, que me parece que uno de los únicos de izquierda que critica es el señor Boric, y me parece que sí, es justo, que es lo que hay que decir. Pero usted, Petro, no, usted se declara que está como en el faro de la democracia. Pues esperamos, Gustavo Petro, que esté en el faro de la democracia y que no busque quedarse en el poder. ¿Qué dice Gustavo? Pues hablando de fascismo, me haces pensar en lo que está ocurriendo todavía, lo que continúa ocurriendo en la Universidad Nacional de Colombia. Me parece, es muy interesante escuchar a un señor, Diego Torres, que es miembro... No, este es un físico nuclear de la Universidad Nacional de Colombia, weón. Esos son los que más fácil repiten propaganda de izquierda. Ya hemos caricaturizado acá ese tipo de perfil, el de tipo que en realidad no se ha leído la parte crítica, la parte dura de las humanidades, ni de su aparato crítico, pero cree pues que tirar piedras y apoyar bandidos, esa es... No, espera, para ahí. Bueno. No, el señor Diego Torres es uno de los personas como también otros profesores miembros de ese consejo, como el señor Wasserman, ¿sí? Que han denunciado el involucramiento del gobierno en la elección del nuevo rector, ¿cierto? Ok, todo lo Entonces, es interesante escucharlo hablar, desde luego eso, pues la burocracia universitaria pues también es una cosa compleja, pero según el señor Diego Torres, se cometieron actos ilegales, el gobierno cometió exabruptos, había unas reglas del juego para escoger el rector que a las cuales están en las leyes de Colombia, que entre la ministra de Educación, la señora Vergara, y el gobierno se pasaron por la faja para poner a este señor
rector que es amigo de Petro, y según el señor Diego Torres, esto no había ocurrido ni siquiera, o al menos desde Rojas Pinilla, ¿no? Que un gobierno llegara a involucrarse, a romper con la independencia universitaria, ¿cierto? Con algo valiosísimo que es. Hacemos contacto con el profesor Diego Torres, él es representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, además profesor y doctor en física nuclear y miembro del grupo de física nuclear de la Universidad Nacional. Profesor, muy buenos días. ¿Qué quiere decir este documento, en últimas, esta carta que fue firmada por 10 exrectores? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es una clara muestra de la crisis a la cual nos llevó el gobierno. Llevamos ya prácticamente 3 meses en la cual las ambigüedades de la ministra, la falta de decisión, la falta de claridad y las jugadas totalmente ocultas y en contra de la ley han hecho que la universidad se encuentre en una de sus peores crisis en más de 40 años y que se haya roto la autonomía universitaria. ¿Se politizó el Consejo Superior? Totalmente, totalmente. No hay nada que hacer. Tenemos miembros del Consejo que no son miembros académicos. Las representantes del presidente ante el Consejo Superior Universitario están totalmente politizadas, no son personas técnicas. Ya el señor Leopoldo Munera ha dicho que él va detrás de la constituyente cuando en la universidad no tenemos nada parecido a una constitución. Es absolutamente claro que este Consejo Superior no atiende las necesidades de un ente académico y está buscando, utilizando una falsa idea de democracia, distraer a la sociedad de los grandes problemas del país. Y además, insisto, la autonomía universitaria está en riesgo. Las próximas 30 universidades, más de 30 universidades del sistema estatal van a recibir el mismo destino, como lo hemos advertido desde hace varias semanas. Es decir, a su juicio se acabó, o por lo menos hasta el momento, con esa autonomía que prevé la Constitución Nacional. Claro, totalmente. De hecho, va mucho más allá. El gobierno nacional había hecho unos compromisos en la ley estatutaria, en la cual decía que se iba a respetar la autonomía universitaria, que en ánimos de la democratización no iba a intervenir y que los entes externos como la misma Presidencia de la República o el Poder Ejecutivo no iban a entrar. Con esto hizo exactamente lo contrario a lo que prometió en la ley estatutaria. Entonces, ¿de qué sirve el poder si no puedes abusar de él? Insisto, siempre hemos pedido que las acciones legales y judiciales se lleven ante el Consejo de Estado, quien tiene la última palabra. El gobierno no lo ha respetado. Esa es la realidad entonces de la Universidad Nacional, y dice Diego Torres, científico, escuchamos su palmarés, que advierten que va a suceder lo mismo en más de 10 universidades de Colombia. Esto no lo estamos inventando nosotros, no, porque mucha otra gente, hay una propaganda petrista y de los que les gusta la teoría del complot, que dicen que toda información de los medios de comunicación privados como Caracol o RCN son mentiras o que son manipulados. Pues yo no... ¿Qué le interesaría a Caracol mentir o poner a este Diego Torre a decir mentiras? No veo en qué le puede interesar. Estamos viendo la realidad de las universidades públicas. Por menos estarían en la calle si fuera otro el presidente. ¿Qué dice Gustavo? Pues ahí al final de esa entrevista el señor dice que esto es una expresión de tiranía, ¿verdad? Que ningún gobierno en 50 años se había atrevido a intervenir la Universidad Nacional como este, ¿verdad? Y cuando el man dice, hay 30 universidades al menos dentro del sistema estatal de universidades, y que esto muy probablemente va a ocurrir en esas universidades también, o sea, a uno le pueden decir conspiranoico, pero hermano, ¿sí o no? Si como dicen, ¿no? Si camina como pato y si pone huevos como un pato, pues es imposible no pensar en lo que hemos ya hablado aquí muchas veces y que nos denunció Álvaro Perea, ¿cierto? De que o sea, de que está jugando Petro un ajedrez
¿cierto? Como a 5 manos, donde no da puntada sin dedal Petro, ¿verdad? Y mientras nos tiene distraídos con su constante manifestaciones públicas, ambigüedades y contradicciones constituyentes, qué sé yo, 1933 global, pues esto es lo que está pasando en efecto, en este caso en la Universidad Nacional, ¿cierto? Imagínate tener el control, tener al teléfono al rector de la Universidad Nacional para, pues, para adelantar cualquier agenda ideológica que se le ocurra al presidente. Entonces mañana se le va a ocurrir que la constituyente, no, ahora sí, lo pensé mejor y creo que sí necesitamos una constituyente y los estudiantes deben salir a manifestarse. Y claro, de manera pacífica hasta que no sea pacífica, ¿no? Entonces es bastante miedoso. Y bueno, ahí está condenando el fascismo de Europa, pero el que se comporta como un tiranillo es el señor presidente. Sí, además se comporta como lo que dice que el otro es, porque si alguien llegase a criticarlo, lo reduce al extremo, lo vuelve un victimario, aunque simplemente sea un demócrata que está dando su opinión. Y así hacen los activistas del petrismo, descaradamente, sin vergüenza alguna y sin medirse en cuanto a que, Gustavo, estamos grandes, muchos de nosotros, ¿no? El tiempo pasa y como todo se repite, pues entonces, ¿qué pienso yo? Digo, bueno, llegará el momento en que a esta parcera, a este parcero, pues lo van a humillar igual por haber votado por Petro y va a sufrir cuando vengan y le digan, vea, usted votó por eso y apoyó a estos ladrones. De la misma forma en que ahora se jactan por humillar a los uribistas, a los rodolfistas e incluso a los hinchas del Santa Fe que nada tienen que ver en esto, en las decisiones políticas de los otros. Y me da tristeza que este tipo de radicalismo se imponga a la universidad y que se imponga con la máscara de que es el pensamiento crítico, que se imponga con la máscara de es que nosotros sí somos los que estudiamos, porque es que no estudian ni pensamiento crítico ni otro tipo de sistema o método que no sea uno que se sostiene únicamente con panfletos, porque es únicamente lo panfletario lo que hacen, que luego llaman activismo. Pues son activistas de redes sociales que comunican son panfletos, no están ni siquiera nutriendo el discurso ideológico con investigación o teoría, sino con memes. Bueno, ya hemos hablado de esto, de la necesidad de sentirse uno virtuoso. Silvio, y mira lo que hace, el modus operandi, ¿verdad? Es, no, como dijo Fernando Sabater hace unos meses, no refutan los argumentos, sino te refutan a ti. Entonces, lo que salen a decir, lo que van a decir es, usted le cree a Caracol, usted le cree a Caracol Noticias, y este señor, ¿quién es este señor Diego Torres? Ese señor Diego Torres es un facho también, ¿cierto? Y desacreditan al personaje para no tener que ocuparse de los argumentos que están ahí a la vista de todo el mundo. Y Silvio, mira, es que me acordé de una cosa que leí hace poquito de Christopher Hitchens, un escritor inglés, hablando de qué es la tiranía o cuáles son ciertas características de la tiranía. Uno pensaría que una característica de la tiranía es tener reglas muy claras, ¿cierto? Reglas que se deben obedecer a rajatabla. Y eso es lo que constituye tiranía. Pero no, en la realidad, en la práctica, la tiranía se constituye en mantener siempre al súbdito nervioso. Las reglas siempre están cambiando todo el tiempo. Y no importa lo que haga el súbdito, siempre va a estar mal, siempre va a estar en manos del líder supremo decidir si lo que hizo está bien o está mal. Y dice Hitchens que los aúlicos de Stalin en Rusia, cuando Stalin estaba contento, era cuando más preocupados estaban ellos. ¿Sí me entiendes?
era cuando más miedo tenían, porque era totalmente arbitrario lo que hacen. No hay y así también funcionaban los reyes, ¿verdad? Un rey, tú nunca sabías cómo iba a reaccionar, no sabías qué le iba a gustar. No habían reglas claras, porque si hubiera reglas claras, pues todos sabríamos que el juego que estamos jugando, pero se trata de mantener el juego, las reglas del juego confusas, para que solo sea el líder el que pueda medrar, el que pueda ganar. Y pues hay que ponerle atención a este señor Diego Torres, me parece a mí, Tirso. Perdón, Silvio. ¿Qué? ¿Por qué, perdón? Porque te dije Tirso, sí, tuvo un lapsus. Ah, ok, no había escuchado. En todo caso, saludos también a Tirso Benavides, amigo de esta Casa de Letras. Dice Diego Torres, esto mismo pasará en las demás universidades públicas. Advierten pues 10 rectores que se ha ideologizado el poder en la universidad más importante del país, la Universidad Nacional. ¿Qué opinas tú? Suscríbete al canal, active la campanita. Chao. Y aprovechar también que lo tengo acá, un tuit de Petro hoy o ayer, donde anuncia nuevos cambios en el gabinete ministerial, ¿no? Así. Ahora, claro, va a volver a cambiar el gabinete, pues, ¿por qué no? Y el señor Ricardo Bonilla, tú sabes, ¿no? Que es el ministro de Hacienda, que es el que ha tenido que sacar la cara por el déficit de 20 billones de pesos de la administración de Petro. Seguramente no sorprenderá a nadie que es el próximo que va a salir, ¿cierto? Y entonces, piensa en ese concepto que te estaba hablando de la tiranía, que la tiranía no consiste en tener reglas claras, sino en mantener siempre en vilo a los gobernados. Pues vimos en estos días a un Petro que primero regañaba a sus propios ministros, que dice que por inacción, entonces daba a entender que eso del golpe blando también estaba dentro de sus ministros porque no querían aprobar todo lo que él les decía de una forma que linda entre lo enfermo y lo maniático. No sé, la manía también es una enfermedad, pero entonces ahora va a quitar a sus ministros como para dar la idea de que él sí es bueno y los demás son ¿qué? Incapacitados en su acción. Los incompetentes y los corruptos son los que él escoge, pero no él, de algún modo, ¿no? Y está en Estocolmo, Silvio, está en Estocolmo con Armando Benedetti y con Laura Sarabia. Si no creyera en Benedetti, si no creyera en Roy Barreras, es que es faltar ante la lógica, la razón, la moral, la ética, las virtudes, de una forma descarada y sin vergüenza, que uno dice, o yo digo, más bien yo digo, en un mandatario uno lo entiende, ¿cierto? Porque tiene una pretensión de poder explícita, porque está en el gobierno, por su megalomanía, por lo que sea, pero me pregunto, ¿y por qué también tiene esto una persona madura, adulta, a mi edad, que se siente de izquierdas, que se siente activista? ¿Por qué tiene que repetir mentira, repetir formas de humillar, de cancelar a otros, como al doctor Alejandro Gaviria, o que en su momento fue Fajardo? He escuchado y lo dicen en este tono, es que yo sí es que odio a Fajardo, yo sí es que odio a esa pelados que no tienen ningún tipo de vela en lo político, pero lo hacen ¿por qué? Porque forman parte de esa masa que busca aniquilar moralmente a todos los que no forman parte de tu partido. Uh-huh. Y lo hacen sin pensar por sí mismos, que eso es lo que yo digo. Bueno, repito, el presidente uno lo entiende que lo haga, pero ¿y por qué? Este perico de los palotes, que no tiene velas en el entierro, que ni siquiera forman parte de un partido político, que jamás en la vida se ha interesado, porque quiere también formar parte de una masa de trolls que acaben moralmente con otro, porque quieren aplaudir todo lo que diga un supremo líder. ¿Por qué? Bueno, una pregunta como un psicólogo social. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Bueno, dices tú, también, eso pasa también porque estamos bombardeados de propaganda de todos lados, ¿cierto?
Entonces, yo también, digamos, me pongo en el lugar de este personaje que estás describiendo, ¿no? Que nunca se ha preocupado por nada, ¿cierto? Pero que se mete a YouTube y lo primero que ve es el canal del señor, qué sé yo, los sospechosos de siempre, del señor Wally, hay uno que se llama Alejo Vergel, que Dios mío, Silvio, es de cuidado, ese señor. Ahora, por ejemplo, con se aprobó la reforma pensional, con grandes protestas de ciertos representantes como la señora Katy Jubinado. Entonces, una de las cosas que hace este señor Alejo Vergel es enlodar la reputación de Katy Jubinado o del señor Alejandro Gaviria, y eso es lo que ve el despistado que está, ¿cierto? Porque que no está necesariamente interesado en seguir todo este tejemaneje tan complejo, pues, de política. Y sí, y la narrativa es sencilla, y por ejemplo con la reforma pensional, pues es simple la narrativa. O sea, Petro ama a los pobres, ama a los ancianos, y está haciendo todo lo que puede para que los ancianitos tengan una pensión. Y no importa si hubo exabruptos en la comisión donde se estaba discutiendo eso, o si la manera en que se va a solucionar lo de las pensiones tiene sostenimiento a largo plazo. No importa. A mí lo que más me asombra es que ese mismo tipo de gente en su discurso repite frases como dándoselas de que ellos sí tienen cierta autoridad y superioridad moral frente a todos, frente a la derecha, la ultraderecha, los liberales, tu mamá, la mamá del otro, sobre todos tienen una autoría, y son como que fuera la ola más grande, la que está arriba. Se sienten que están en el máximo apogeo intelectual y moral del universo, y pensar así, solamente pensar así, ya es estar equivocado. Solo pensar así. Y ahora pensar así a través de una idea equivocada y con gente que es evidente que son corruptos, sinvergüenzas, hipócritas. Entonces, yo digo, ¿cómo se moja tanto? ¿Cómo se moja tanto una persona que aparentemente, bueno, sí podemos decir que es buena, moralmente buena? ¿Por qué se tiene que tragar esos sapos? ¿Por qué? ¿Por qué no es capaz de decir de otra forma, hey, hasta aquí llegó, yo soy un individuo y no tengo por qué aceptarle todo ni a Petro, ni a Benedetti, ni a Roy Barreras, ni a Laura Sarabia? Parece que no pudieran, Gustavo. Y eso me entristece, de verdad me entristece. Sí, no, es preocupante, porque entonces estas son la gente que va a votar por constituyentes en quién sabe cuántos par de años, ¿no? Y mira lo que hacen, por ejemplo, en esta semana también, o no sé si viste que entonces otro congresista que tampoco, pues no es mi santo de mi devoción, ni me interesa, ni tengo afición por él personalmente, el señor J.P. Hernández, que cierto, ya se ha hecho muy conocido, y que es pues totalmente odiado por los petristas, los izquierdistas, publicó un video que